Ok, buenas tardes. Miren, hoy día esta aula adicional de ejercicios tiene el objetivo de permitir a ustedes resolver algunas dudas con la aplicación de la heurística del más cercano para resolver problemas de especialmente de distribución y muy en particular los problemas de ruteo de vehículos, que es donde lo hemos visto más aplicado. Para ello voy a basarme en una presentación que tiene 3 ejercicios, la verdad que es uno que ustedes ya conocen y que lo fui modificando para que así ustedes tengan más familiaridad con los datos y vean cómo la heurística tiene que ser usada para resolver un problema a medida que los datos van cambiando. Los datos originales van cambiando. Y el ejercicio que tomé como base, los datos del ejercicio que tomé como base, son estos de aquí, que lo voy a colocar ahora en modo presentación. Es el problema que ya vimos, ¿cierto? El ejercicio que llamamos 3.1, no sé si lo están viendo en pantalla completa. Ahí lo coloqué en Se ve un pantalla. poco... Ahí Ahí. sí, ahí sí. Ok. Bien, este ejercicio entonces es el que ya hemos resuelto en clases y recordarán ustedes que para este vehículo de 2 toneladas que tiene que atender la demanda de 4 clientes, con la bodega siendo A, tiene información incompleta para poder resolverlo, que es lo primero que uno tiene que ver, y en ese caso, el ejercicio vimos que hay que agregar algunos caminos auxiliares que permitan, por ejemplo, unir la bodega con el cliente E, la misma bodega con el cliente D, y unir los clientes C y E. Ahí conformamos lo que llamamos nosotros una clique, un grafo completo también desde el punto de vista conceptual, donde todos los nodos del grafo están conectados. Algunos con los aristas originales y otros que tienen que ser conectados a través de los caminos auxiliares, como lo vimos. Aquí muestro nuevamente datos que ya ustedes han visto de la clase pasada, con los caminos auxiliares ahí a la izquierda abajito, donde les estoy nada más haciendo notar que esos son los caminos auxiliares, están marcados en azul en este grafo, y una de las dudas que surgió vino después de esta slide, donde nosotros resolvimos el problema con los datos originales que ya acabo de mostrar, encontrando las rutas, ¿verdad? No olvidarse que las rutas tienen que ser las reales, cada una de las rutas tiene un costo, en este caso faltó agregar aquí el 72 para la ruta 1, el 30 para la ruta 2, la carga del camión en cada una de las rutas, ¿cierto? Y el costo total, que el costo total en este caso es de 102. Hasta ahí, bien, ¿cierto? E introduje la primera modificación, que es, bueno, ¿qué ocurre cuando a los mismos datos nosotros cambiamos la demanda? Que es algo que ocurre, ¿cierto? Un vehículo con capacidad de 2 toneladas, pero donde tenga clientes con una demanda que es superior a su capacidad. En este caso, el cliente D, que originalmente está marcado aquí, para que ustedes recuerden, aquí abajito, era 1000 la demanda, y pasó a 3000. Entonces da la casualidad de que, y está hecho así el ejemplo, está hecho así el ejemplo, el ejercicio, para que ustedes vean que si yo voy con ese vehículo de 2 toneladas y atiendo al cliente a camión lleno, que se llama, que va con las 2 toneladas cargadas de solo producto para el cliente D, entonces cuando yo atienda a ese cliente a camión lleno, lo que va a faltar para satisfacer de la demanda del cliente van a ser los 1000 kilos originales. Y con ello, entonces ustedes pueden ver nuevamente que la modificación que hay que hacer en esta heurística original es bien breve, ¿no? Breve, está ingresando un alumno ahí. Es bien breve, ¿por qué? Porque como los datos se mantienen una vez que el camión lleno atiende al cliente y los datos vuelven a ser todos como en el problema original, entonces lo único que se modifica en esto es una ruta adicional para atender a ese cliente a camión lleno, que en el caso está marcado en amarillo, ¿cierto? Aquí a su izquierda, en la tabla donde nosotros hemos llevado
la contabilidad de la operación de la heurística. Ustedes ven que comienza en A, ¿cierto? Va a D, va con una demanda de 2.000, porque no puede atender la demanda de 3.000, ¿cierto? Del cliente, la capacidad que le queda es 0, por lo tanto se devuelve el camión, y como es, o el vehículo en general, y como son 22 de ir a D y 22 de volver desde D a A, suma la ruta un costo de 44, que es lo otro que está indicado aquí en amarillo. Entonces falta agregar aquí nada más la ruta real, si es la misma ruta real o no, uno la coloca ahí. En este caso recordarán ustedes que el ir de D a A o de A a D tiene un camino auxiliar, ¿cierto? Que es el que está marcado aquí, por lo tanto la ruta es ACD, ¿cierto? Y de nuevo DCA para volver a A. Y eso es lo que ustedes deben colocar aquí en la ruta real, el costo y el costo total, que en este caso es sumar estos tres costos y da 146 unidades. Hasta ahí también pareciera que está claro. Quiero reforzar el punto de que en el análisis que se hace, la atención del cliente D, que la demanda cambió para 3.000, ¿cierto? Respecto de la demanda original, que tenía el ejemplo, el ejercicio original, subió de 1.000 a 3.000, entonces esa queda como nueva demanda, pero al atender el cliente a camión lleno, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué se hace eso? Porque en el problema estándar de ruteo de vehículos, todos los clientes tienen que tener una demanda inferior a la capacidad del camión, o sea, igual o inferior a la capacidad del camión. Ese es el problema estándar de ruteo de vehículos. Entonces aquí, cada vez que un cliente tenga una demanda superior a la capacidad del vehículo, hay que ir a atenderlo a camión lleno, que se llama, y bajar, por lo tanto, esa demanda. Si la demanda del cliente fuera 5.000, imagínense ustedes que la demanda del cliente D son 5.000 kilos. 5.000 kilos, que son 5 toneladas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, yo tengo que repetir, pues tengo que ir una vez a camión lleno, ¿cierto? Dejar los 2.000, me van a quedar 3.000, el camión se devuelve al depósito y vuelve a salir de nuevo al mismo cliente D, le vuelve a llegar carga camión lleno, por lo tanto de los 3.000 ahora va a bajar a 1.000, y ahí sí quedan todos los clientes nuevamente con la demanda menor que la capacidad del vehículo y opera la heurística regularmente. Entonces eso es una práctica que se debe hacer no solo para la heurística, sino que también si uno aplica el modelo matemático. Es la misma. Los clientes tienen que tener una demanda individualmente inferior a la capacidad del vehículo. Y en el modelo que nosotros vimos, el CBRP1, hay que tener mucho cuidado porque la suma de las demandas, cuando es superior al vehículo que tenemos, entonces nosotros debemos, como ya lo he comentado, hay un video que dejé nuevamente para que ustedes lo vieran, hay que modificar el K. El K de manera que permita que más vehículos, ¿verdad? Incluye, por lo tanto, la idea de un vehículo artificial, ¿cierto? Puedan entrar en el modelo y así poder resolver el problema utilizando el modelo. Eso entonces, y cuidado, porque esto es normalmente, es natural que existan este tipo de problemas en la práctica. Entonces vean ustedes qué ocurre ahora si yo tengo dos clientes. Yo tengo dos clientes, el C y el D. El C, recuerden ustedes que tenía una demanda de 500, aquí está de nuevo anotado, ¿cierto? 500 era la demanda anterior, y ahora este cliente tiene demanda de 2.500, y el D tiene la demanda de 3.000. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Las otras demandas se mantienen igual, el B en 700, la del E en 500, y mantengo el mismo camión, el mismo vehículo de 2 toneladas, y todo el resto se mantiene igual, los costos, todo se mantiene igual. Si aquí hubo una modificación en la demanda. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, como yo tengo, lo mismo que hicimos en el caso anterior, como yo tengo que dejar todos los clientes individualmente con una demanda menor o igual que la capacidad del vehículo, entonces tengo que ir a atender a esos clientes a camión lleno. En el orden, claro, en el orden, ¿cómo lo hace uno para ordenar la heurística? Bueno, voy al que esté más cercano.
a camión lleno. En ese caso, ¿cierto? Yo iría entre los dos clientes, voy primero al C, ¿cierto? Nada más por una materia de ordenar. En los pasos lógicos de la heurística, siempre voy al más cercano si hay más de un cliente con demanda individual superior a la capacidad del vehículo. Entonces voy, lo atiendo a camión lleno con 2000, ¿y qué va a ocurrir? Que la demanda del cliente va a volver a la demanda original, que es 500. Y lo mismo hago con el cliente D, que ya lo vimos, la demanda de 3000 va a bajar a la demanda original de 1000. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La verdad que lo que va a ocurrir es que ustedes no tienen que correr nuevamente la heurística. Para eso estamos viendo este tipo de ejemplos. ¿Por qué? Porque todos los datos vuelven a los datos originales, que eran la tabla original, que vuelvo para atrás, era esta tabla. Esta es la tabla original. Con el 1000 incluido, claro. Aquí marcado en amarillo porque ya resolvimos el problema. Pero esos son los datos originales, por lo tanto, una vez que yo atienda C a camión lleno, va a bajar la demanda 500 de C, una vez que atienda D a camión lleno, va a bajar la demanda 1000, y por lo tanto, ahí lo que yo tengo en este nuevo problema, ¿cierto? Es que tengo dos rutas adicionales a las originales. Tengo la ruta de ir a atender a C, que está marcada aquí, yo nada más para seguir el orden anterior, por favor, eso lo hice así, para seguir el orden anterior, ¿cierto? La ruta 3 era la ruta que teníamos para atender la demanda del cliente D a camión lleno y bajar su demanda a 1000, que era el problema original. Y en el caso de C, yo de nuevo lo atiendo a camión lleno y su demanda de 2500 va a bajar a 500. Y ahí tengo las dos rutas adicionales, por lo tanto el costo que voy a tener, porque todo el resto se mantiene igual, por lo tanto la heurística no se modifica en nada para abajo, se mantiene igual, no hay ninguna modificación que uno tenga que incorporar a la heurística porque están los mismos datos originales, por lo tanto aplica la heurística de la misma forma, lo único que resolvimos esto de aquí, a camión lleno, y agregamos estas dos rutas. Por lo tanto aquí, de nuevo, la solución encontrada es la suma de los costos de las 4 rutas, que si no me equivoqué en la suma son 166, es el valor de la solución heurística. Recuerden que es una solución heurística, por lo tanto, yo no puedo asegurar que sea la solución óptima. ¿Cómo me podría asegurar? Bueno, si el OPL está bien programado, resuelve este problema y encuentra un resultado y me dice que es la solución óptima, me dice, ya lo he comentado antes, porque podría decir que encontró una solución y que está al 2%, y por lo tanto la solución que muestre no necesariamente es la otra, la óptima. Entonces tiene que decir que es la solución óptima, y ahí comparo con esta solución heurística, a ver indudablemente cuál es la de menor costo, ¿cierto? Sería la encontrada por el OPL, si encontró la solución óptima, sería menor o igual que esta solución heurística. Y no se olviden, desde luego, de nuevamente, disculpen, nuevamente verificar que tengamos las rutas reales en los casos que correspondan. Ya comenté de que en el caso de A, ¿cierto? No es la ruta real, y si uno va para atrás, en el caso de AC, esa ha sido la misma ruta. Esta de aquí, ACA, es la misma ruta real porque no hay ningún camino auxiliar entre A y C o entre C y A. Por lo tanto, completan esa tablita y les va a dar este valor, ¿verdad?, en el costo total de la solución heurística de 166. Entonces, si todos los clientes tienen demanda individual superior a la capacidad del vehículo, ¿qué tengo que hacer? Recorrerlo, ir directamente a camión lleno y bajar hasta que yo baje su demanda, para que sea menor o igual que la capacidad del vehículo. Incluso cuando es igual a la capacidad del vehículo, no tengo opción, tengo que ir a camión lleno y atenderlo. Tengo que ir a camión lleno y atenderlo. Se dice menor o igual, pero en la práctica es así. Y el recado entonces, que lo mismo que se aplica para la heurística son las mismas condiciones que se aplican para resolverlo usando OPL o la formulación. La formulación es válida cuando yo tengo demanda individual de cliente menor, que es menor o igual que, pero con la salvedad de que si es menor o igual, yo lo atiendo a camión lleno y la dejo
la dejo, por lo tanto, reduzco el problema porque saco ese cliente. Saco ese cliente de las rutas que hay que hacer, porque ya lo atendía camión lleno, no hay otra forma de atenderlo. Entonces me van a quedar todos los clientes con demanda individual menor o igual que la capacidad del cliente. Tanto para la heurística como para usar la formulación matemática, esa es una condición que debe darse. Cuidado, que no siempre es así, que no siempre es así. Y ahí viene, porque también puede causar dudas esto. Mira, no, recorremos a camión lleno, ¿cierto? Estos clientes que tienen la demanda superior a la capacidad del vehículo y después no hacemos nada más. La heurística sigue funcionando igual. No, no es así. Es caso a caso. Es caso a caso, quiere decir que la receta funciona cuando quedamos con las mismas demandas que las demandas originales. Es decir, en este caso se da. Pero cuando las demandas originales se modifican una vez que yo atiendo al cliente a camión lleno, entonces yo tengo que repetir la heurística. Y para ello le estoy aquí mostrando un ejemplo donde el cliente D son los mismos datos originales, los mismos datos que hemos venido usando, solo que estoy modificando la demanda. Entonces, la demanda del cliente B no se modificó, la demanda del cliente C no se modificó, la demanda del cliente E no se modificó, la del cliente D sí, cambió a 2200. Originalmente era de 1000. Entonces, de nuevo, ¿qué se hace aquí? Bueno, lo que ya dije, la heurística no funciona, ¿cierto?, con un cliente teniendo una demanda superior a la capacidad del vehículo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir a atenderlo a camión lleno. Eso significa que cuando vaya el camión, que continúa siendo un camión de 2 toneladas, la demanda de este cliente va a bajar a 200. Pero, cuidado, porque ahí ya no es la situación de antes, porque la situación de antes, ese cliente tenía una demanda de 1000. Y ahí esta parte de la heurística, esta parte de la heurística de acá, ¿cierto? Que comienza aquí, que comienza aquí, esta parte de la heurística, claro, se mantiene, cuando los datos son igual que los originales, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque cuando, vuelvo a reiterar, cuando yo cambie aquí, esta demanda del cliente no va a bajar a 1000, va a bajar a 200. Y en ese caso tenemos que tener bastante cuidado, porque miren lo que va a ocurrir. Bueno, tenemos esta demanda de 2200, entonces voy a camión lleno, disculpen, está marcado con amarillo, voy a camión lleno, voy a con 2000 a camión lleno y la demanda me va a bajar a 200. Está bien, ya quedó una demanda inferior a la capacidad del vehículo, por lo tanto, miro a los otros clientes y todos los clientes tienen demanda individual inferior a la capacidad del vehículo. Por lo tanto, la heurística aplica como la hemos venido tratando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, la heurística va a continuar igual. Pues va a decir, bueno, estoy en A, ¿cierto? En la bodega, estoy con la capacidad completa del camión libre, y tengo una demanda de 500 en C. ¿Por qué C? Porque ustedes recordarán, voy a retroceder, la heurística dice, ¿cuál es el más cercano? Y eso no ha cambiado. El más cercano, ¿cierto?, continúa siendo C. Por lo tanto, veo la demanda de C, la demanda de C es 500, tengo una capacidad de 2000, reduzco la capacidad, pero puedo ir a atenderlo. Y el costo es 10. Perfecto. Estoy en C, ¿cierto? Y ahí sí comienza la complicación, porque estoy en C, ¿cierto? Y miro a todos los que puedo ir, tengo una capacidad disponible de 1500, entonces puedo ir a cualquiera de los tres, porque recuerden que este ya está con demanda de 200. Pero voy al más cercano y eso se mantiene, ¿cierto? De acuerdo a la heurística para los datos originales, se mantiene. Solo que aquí yo tengo que modificarlo. ¿Por qué? Porque ahora este valor de aquí no es 1000, es 200, que es lo que quedó de aquí, es 200. Y aquí ustedes ya ven que va a comenzar a modificar, claro, porque la capacidad del camión, voy a seguir en este modo, voy a seguir en este modo no presentación para ir modificando. La capacidad del camión ya no es 500 la libre, ¿son cuánto? Son 1300.
Esa es la capacidad del camión libre. ¿Por qué? Porque traía 1500, ¿cierto? Pero con los 200 que tiene que entregar en D, ¿verdad? O recoger de D, le va a quedar en 1300 nada más. Y estos son los 12 correctos que corresponde al costo de ir de C a D. Y ahora estoy en D, ¿cierto? Con una capacidad de 1300. Y miro, voy a volver atrás, ¿cierto? Estoy en D, y tengo dos para atender, porque ya estuve en este. Entonces de aquí tengo a B y E. Y E continúa siendo el más cercano, con 20. Entonces en la heurística, aquí yo tengo el 500 que se mantiene, voy a marcar este en amarillo, solo para que ustedes recuerden, recuerden que ese amarillo es por el amarillo de aquí modificado. Entonces, tengo 500 como demanda en E, que es el más cercano, traigo una capacidad de 1300, por lo tanto, si visito E, ahora tengo 800 libre. El costo no ha modificado. No, ese costo se mantiene igual, son 20. ¿Correcto? Son 20, ¿sí? De D a E son 20. Entonces, ahora estoy en E. En E. Entonces, voy a regresar nuevamente. Estoy en E, ¿cierto? ¿Y quién me queda por visitar? B. B es el que me queda por visitar. Y el valor es 15. Y aquí ya se modifica. ¿Por qué? Porque antes nosotros volvíamos a A. ¿Por qué volvíamos a A? Porque no teníamos más capacidad. Pero ahora el camión mantiene 800 de capacidad. Entonces yo puedo ir de E a B. ¿Ven ustedes? Voy a marcarlo nuevamente con amarillo para que recuerden. Voy a B, que tiene una demanda de, aquí la veo, 700. Chequeo nuevamente, traigo una capacidad todavía del camión de 800 contra 700, me queda. Entonces digo, ahí tengo 100. Y de E a B, miro nuevamente, es 15, pero solo para que ustedes lo tengan aquí, es 15, ¿cierto? Entonces, de E a B, tengo aquí 15. ¿Y tengo a alguien más que visitar? No. Y ahí también hay otra modificación. ¿Ven ustedes? No hay otra ruta. Entonces, repito esto, ¿cierto? Aquí. Y me devuelvo a A, ¿cierto? A no tiene demanda, por lo tanto el camión regresa con 100, y de B a A tengo un costo. Por lo tanto, de B a A, miro aquí, de B a A son 15. Entonces, de B a A son 15. Y sumo los 15 acá. Y ahí se terminó. Por lo tanto, no hay dos rutas. ¿Se dan cuenta? Aquí cambia. Por lo tanto, vuelvo a reiterarles, tengan mucho cuidado porque no siempre es que, mira, yo voy a visitar el camión lleno y ya no tengo necesidad de hacer de nuevo el recorrido con la heurística. No. Vuelvo a reiterar, solo, y eso es de análisis, es caso a caso, solo cuando los datos originales, solo cuando después de visitar a los clientes a camión lleno y bajar la demanda individual de cada uno de ellos, para que sea menor que la capacidad del vehículo, vuelvo a los datos originales. Ahí, claro, la heurística que ya había corrido para los datos originales sirve. Pero cuando se modifican esas demandas, podría ocurrir lo que estamos viendo aquí, que ya no necesito dos rutas, necesito solamente una ruta para recorrer, ¿verdad?, y satisfacer la demanda de todos los clientes. Y aquí, por lo tanto, también no tengo esto, y esto se modifica, ¿cierto? Es B, A, correcto, y aquí también tengo B, A, y ustedes hacen el resto, por favor. Ustedes rellenan esto de aquí con los costos, y los costos van a ser, no se olviden, tengo la ruta aquí, esta de aquí, que la puedo llamar la ruta 2, ¿verdad? El mismo camión, y es la que se hace a camiones llenos para atender la demanda de D, ¿cierto?
y esa tiene costo de 44. Entonces suman este otro costo de aquí y les va a dar el costo total para este ejercicio, donde ustedes vieron que una modificación en la demanda del cliente, cuando supera la capacidad del vehículo y uno quiere atenderlo a camión lleno, no necesariamente después que lo atendamos a camión lleno, y bajemos su demanda y sea menor que la capacidad del vehículo, no necesariamente la heurística que ya hemos corrido, ¿verdad?, ejecutado para los datos originales se mantiene. Puede ocurrir esto de acá. Eso es respecto de modificaciones, y esta otra que quedó como ejercicio, esta es la que les trae la mayor cantidad de complicaciones a los estudiantes, que es cuando la misma heurística tiene que ser usada, pero recuerden ustedes que nosotros podemos minimizar tiempos, ¿cierto?, costos a distancia, pero además pueden existir restricciones, las restricciones que yo les he mencionado, restricciones de ventana de tiempo, restricciones de máximo tiempo que el vehículo está en ruta. ¿Y cuándo se da eso de máximo tiempo que está en ruta? También lo he dicho, que se da hoy día más que antes por el uso de vehículos eléctricos que tienen lo que se llama una autonomía normalmente menor que los vehículos que tienen gasolina, ¿verdad? O tienen petróleo como combustible. Entonces aquí me permití, para los que no han hecho ese ejercicio, me permití traer los mismos datos que ya ustedes han visto, los mismos, para que no vean nuevos datos, ¿cierto? Y puedan ubicarse en cuáles son los cambios que hay que fijarse cuando tenemos una matriz de tiempo. Y miren aquí, coloquen bastante atención, porque ese es otro problema que tienen los estudiantes, que es interpretar cuál es el problema. Acá lo que se dice, mantenemos el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? Tenemos que atender la demanda de los clientes, toda. Tenemos que minimizar los costos. Eso continúa siendo igual. Continúa siendo igual. El vehículo tiene la misma capacidad en toneladas, los clientes tienen la misma demanda, los costos son todos los mismos que ya hemos visto, pero ahora hay tiempo de desplazamiento, que es normal. Es normal, o sea, sobre todo, ¿verdad?, en los problemas que estamos enfrentando cada vez más con las carreteras, mayor congestión, etcétera, los tiempos siempre forman parte de un problema de gestión de la distribución. Y es lo que yo les dejé como ejercicio. ¿Qué pasa si hay tiempo, ¿verdad?, involucrado en esto? Entonces, ahí tienen ustedes una matriz de tiempo que quiero, por favor, que graben esto, chequen si yo no me equivoqué y los tiempos son los menores posibles, porque también tienen que ser los menores posibles. O sea, esta matriz de tiempo en horas puede ser la original, y yo estoy considerando que es la matriz de menores tiempos entre cada par de vértices también. Porque igual que en la matriz de costo, yo uso la matriz de menores costos entre cada par de vértices, cuando yo agrego tiempo, también tengo que considerar los menores tiempos. También, es lo mismo, también, los menores tiempos. Entonces, aquí yo tengo, creo que no me equivoqué, y estas de aquí son los menores tiempos, y completé la matriz de menores tiempos. Por lo tanto, esta matriz de tiempo en horas, que es la original, también es la matriz de los menores tiempos entre cada par de vértices. Repito, al menos que yo me haya equivocado. Si no, lo corrigen ustedes. Aquí está, ¿cierto? Son los menores tiempos, y todo el resto, vuelvo a reiterar, se mantiene. O sea, estos datos de aquí, que son datos de demanda, ¿verdad?, que están aquí, no tengo las 2200, son 1000, volví a los datos originales, la demanda de D es 1000, pero los costos son todos iguales. Entonces, ¿qué hace una heurística como la del vecino más cercano en esta? Bueno, lo único que tiene que interpretar la heurística aquí, y el analista, es que continúa funcionando igual, vecino más cercano, pero yo tengo que chequear capacidad y autonomía, tiempo. Claro, ¿por qué? Sí, pues porque en este caso, vean ustedes, un dato, la autonomía del vehículo es de 5 horas. O sea, el vehículo desde que sale al depósito tiene 5 horas para volver, si no se queda en pana, y obviamente no es lo que queremos. Obviamente no es lo que queremos. Queremos atender la demanda de todos los clientes, y si el vehículo se queda en pana, lo que va a significar es más costo, al menor costo posible. Entonces, no es lo que se quiere. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que agregar son las columnas que yo he
puesto acá, pues miren, esta columna, voy a seguir en este modo, por favor, porque me facilita la presentación. Y esta de acá, la de autonomía. Esto de aquí es autonomía del vehículo. Voy a agregar autonomía. Entonces, ustedes ven que he agregado estas dos y he marcado en amarillo aquí, porque de aquí para abajo comienzan los problemas. Y yo solamente voy a recorrer esta parte y dejarles el resto para que ustedes tengan la oportunidad de ir acompañando el desarrollo de la heurística cuando hay tiempos además de capacidad. El tiempo, la autonomía, funciona aquí como la capacidad. Yo tengo que ir chequeando capacidad y autonomía. Entonces, ¿qué hace la heurística del vecino más cercano? ¿Ven ustedes? Están los datos originales acá. ¿Qué hace la heurística del más cercano? Bueno, va al más cercano, costo. Manda costo, porque miren aquí, yo tengo que minimizar los costos y atender toda la demanda de los clientes. Y después tengo que fijarme en el tiempo, en la autonomía. Después tengo que fijarme en la autonomía, que no me quede en pana, en medio del camino. Entonces, tengo la capacidad del vehículo en 2000, ¿cierto? Parto con una autonomía de 5, estoy cero costo porque estoy en la bodega, son 5 horas, esto está todo en horas. ¿Y cuál es el más cercano? Recordarán ustedes, voy a ir para atrás y para adelante, porque no me dio para colocar todos en una transparencia, sino que quedaba muy, muy llena de cosas. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que estábamos haciendo en la heurística, voy al más cercano. El más cercano, ustedes recordarán, continúa siendo C, ¿cierto? Entonces voy aquí, digo C. ¿Cuál es la demanda de C? 500. ¿Cuál es la capacidad que me queda? 1500. ¿La puedo atender? Esa es la pregunta que hago. Sí, lo puedo atender porque tengo capacidad, me quedan 1500. Y ahí hago la pregunta en tiempo. Oye, ¿y el tiempo lo puedo atender? Mira, está a 1 hora. Está a 1 hora. Ya, entonces me quedarían 4 horas de autonomía. Si está a 1 hora, quiere decir que yo puedo ir y volver y todavía me queda tiempo. ¿Cierto? Claro, eso es. Porque no puedo decir, mira, me queda 1 hora, voy en 1 hora. Y en volver, imagínense que sea asimétrico, y en volver son 5 horas. Entonces estoy frito, no puedo ir. Pero acá estoy marcando que le quedan 4 horas de autonomía, que el costo es 10. Una vez que estoy en C, vuelvo aquí, miren, vuelvo a la anterior, estoy en C, vuelvo a mirar. Ustedes ya saben, vuelvo a mirar, ¿cierto? Miro el más cercano, es D. Es D. La demanda de D es 1000, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo 1500, me da para atenderlo, rebajaría a 500. ¿Y cuánto hay de C a D en tiempo? La pregunta. De C a D, mira, de C a D es 1 hora. Estoy bien, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque tengo que contar el tiempo de vuelta. Oye, ¿qué pasa si llego a D? ¿Tendré tiempo para volver? Entonces, chuta, a ver, ¿cuánto es volver de D a A? Son 2 horas. Ya, entonces está bien, podría volver. Entonces me quedan 3 horas. El costo, 12. Listo, estoy en D. Y aquí comienzan las modificaciones, parece. Porque miren, estoy en D, ¿y qué tendría que hacer? Bueno, de D, anteriormente lo que hacíamos es ir al más cercano. Entonces yo regreso, miren ustedes, de regreso, perdón, de D voy al más cercano, aquí, el más cercano es E. Recordarán ustedes que es E. Son 20. Perfecto. ¿Cuál es la demanda de E? La demanda de E es 500. Ya, entonces me da para atenderlo. Sí, perfecto. ¿Cuántas horas son de D a E? Chuta, son 2 horas. Mira, no me da, pues tengo 3 horas de autonomía, me da. Cuidado. Porque una vez que llegue a E, yo tengo que decir, oye, ¿y cómo me devuelvo a A? ¿Me queda tiempo? Son 3 horas, pero no me queda. No me queda, no puedo. No puedo ir. ¿Se dan cuenta? Ahí cambia, no puedo ir. Por lo tanto, este paso de aquí, solo para que ustedes lo tengan presente, lo voy a anular. Voy a colocar a todos así, para que ustedes recuerden que no se puede. No se puede. Entonces estoy en D, estoy en D, y la única alternativa que me queda, voy atrás de nuevo, ¿cuál es el único cliente que, además de E, no he atendido? B. Ya, está más lejos, sí, está más lejos, pero la heurística dice que no puedo ir para allá porque aunque me queda capacidad, estoy frito porque no me queda tiempo para volver. Veamos qué pasa con B. Entonces, aquí pongo B, pongo B y me dice, ¿cuál es la demanda de B? 700. ¿Cierto? Y estoy frito. ¿Por qué? Porque me queda capacidad 500. Esta capacidad de acá. 500. Entonces tampoco puedo.
porque me quedaría menos 200. Lo voy a colocar así para que ustedes se acuerden. Entonces, esto de acá tampoco se puede. Ups. Voy a ponerlo así. Ahí. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer, voy a borrar todo esto ya. Lo que tengo que hacer es volver de D a A. No me queda otra. No puedo ir a visitarlo porque una por tiempo y el otro por capacidad. No lo puedo hacer. Entonces tengo A, C, D y A. Eso sí lo puedo hacer porque no tengo demanda de nada y el camión vuelve con 500 kilos ocioso, ¿cierto? Y de D a A, voy aquí de nuevo, de D a A en costos son 22. Por lo tanto, voy a agregar eso aquí. Aquí recuerden que tenía 3 horas cuando llegué a D y ir de D a A son 2 horas. Por lo tanto, me quedó 1 hora libre del camión. ¿Se dan cuenta? Ahí yo acabé una ruta, el camión comienza de nuevo en A, ¿cierto? ¿Cuáles quedaron sin visitar? Entonces miro acá. Pues, ¿Perdón? B y E. B y E, B de bueno y E, justamente, quedaron sin visitar. Por lo tanto, la heurística funciona igual, más cercano. Voy a volver, y el más cercano entre B y E, ustedes ven que es B. Es más barato. Entonces, esto aparentemente iría a B. ¿Qué tengo que colocar aquí? La demanda, 700. El camión está con 2000. Miren, yo lo voy a hacer así mejor para que esté... ¿Se acuerdan? El camión de nuevo parte con 2000, ¿cierto? Parte con 5 horas. Y ahora voy de A a B. La demanda de B es 700. Me queda capacidad del camión 1300, por lo tanto yo podría ir, tengo que verificar la hora, el tiempo de ir de A a B es 1, ¿cierto? Por lo tanto, si traigo 5, tengo 4, y si tendría que volverme, me queda tiempo, porque es 1 hora de nuevo de vuelta, y tengo 4, me queda tiempo. Coloco el costo aquí. Recuerden ustedes que el costo es 15, ¿cierto? Entonces coloco el costo aquí, 15. Y voy a agregar una línea aquí. Ahí, voy a correr esto un poco para arriba. Ahí, ¿cierto? Entonces estoy en B y el único que me queda es E. No tengo más. Y entonces lo voy a colocar aquí, ¿cierto? E, de B irá E. E tiene una demanda de 500. Lo puedo visitar porque todavía tengo el camión 1300, ¿cierto? Por lo tanto me va a quedar 800. Y veamos si por tiempo lo puedo visitar. Pues de B a E son 2 horas, ¿cierto? Tenía 4 horas y tengo para volver de 3 horas más. Entonces veamos si nos da. Pues. ¿Nos da o no nos da? Sí. ¿No? ¿Se considera de vuelta o se lo de ida? No, pues si de ella tienes que devolverte ya. No alcanza. No alcanza a devolverse. No alcanza, no alcanza. ¿Por qué? Porque Pero si va de E a A son 3 horas. Son 3 horas. Entonces serían las 2 más las 3 horas. Serían 5. Y tengo 4 disponibles. Entonces estoy frito, no puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y ahí, ¿qué me va a quedar? Hay que ir ahí primero, volver. Aún así tampoco alcanza a ir y volver a ver. Exacto. Exacto. Si toma otra ruta, va a ver y después va a... Exacto. tampoco Entonces, ¿qué vas a concluir ahí? Ahí vas a concluir la heurística no puede resolver el problema. No lo puede resolver. Entonces tú lo que tendrías que decir, la heurística no te lo va a resolver. Y lo otro es, ¿el problema tiene solución?
Con estos datos creo que no. No es creo, no es creo. Cuando yo le coloque la alternativa no voy a colocar creo. No tiene solución, profe. ¿Aló? No tiene solución. Tiene solución porque no atiende a todos los clientes. Exacto, 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 exacto. Entonces, mire, yo lo hice pasar por todo, ¿ah? Por todo, por dos cosas. Uno, para que no se asustaran cuando tengan problema de tiempo. Ven que opera similar, ¿cierto? ¿Ah? Opera similar. Pero lo otro que lo hice pasar es para que también fueran pensando cómo va operando. Y uno, el primer chequeo que tiene que hacer, el primer chequeo, igual como hace el chequeo de la capacidad, ¿cierto?, del camión versus la demanda, aquí tiene que hacer el chequeo del tiempo. Oye, ¿están todos los clientes a un tiempo que permita que el vehículo vaya y vuelva? Cuando uno dice sí, el problema no hay problema, tiene solución. Cuando la respuesta es no, como en este caso, ni siquiera hay que aplicar la heurística. Porque ustedes, a la pregunta, ¿el problema tiene solución? ¿Cuál sería la solución de la heurística? O sea, ¿ah? ¿Cuáles alternativas marcarían ustedes? Las dos. ¿Por qué? Pues la heurística no le va a dar solución y el problema no tiene solución. Ok, con eso me doy por satisfecho porque siempre esta parte de aquí son las que presentan las mayores dudas. Y ahora quedo disponible aquí, chuta, ya me comió el tiempo, para preguntas. Cristóbal tenía preguntas. Dale, Cristóbal. Ya, ¿Aló? profe. Sí, cortita. O no sé si es que hay dos Cristóbal, pero no sé si el otro igual tiene una duda y yo se la hago después, ¿no? Tú fuiste el primero, que yo no estoy viendo quién está hablando aquí. Sí. Voy a dejar de compartir, o no, no, mejor que no, porque si hacen una pregunta de esto, ya la tengo ahí. Ya, dale. Ya. Sí, no, cortito, no sé si se la hago nomás o le puedo compartir un poco porque tengo abierto una diapo. A ver, déjame... Si igual creo que ya la respondí con lo que explico ahora, pero me surgió otra pequeña y a ver si se la puedo hacer. Ya, espera, Tendría que habilitarme, sí. voy a dejar de compartir y voy a habilitar aquí para que más de... Ya, ahora sí, dale. Ya, profe. Ahí debería estar viendo la clase. Sí, sí. Ya. Entonces, nada, muy cortito, pero ya creo que la respondí por lo de ahora. Por ejemplo, este era un ejercicio que habíamos hecho, íbamos de A a C, de C a D, y después aquí el vehículo tiene 2000 de capacidad. Entonces, cuando después que pasa por acá, le quedan solo 500 de capacidad, ¿verdad? Porque Sí, ya ocupó 1500. sí. Entonces, acá nosotros decíamos cuál es el más corto, este es el más corto, y cabe porque le quedan 500 y después vuelve al depósito. Entonces, estaba todo bien. Sí. Mi pregunta era qué pasaba si acá yo ponía 19. Entonces, el más corto era este y no cabía. Entonces yo me preguntaba si la heurística tomaba el segundo más corto que sí tenga Siempre, capacidad o si siempre. volvía nomás. Y ahora me No, di no, cuenta no, que no, sí, no, no, claro. no, no. Mientras tenga capacidad va preguntando qué clientes quedan sin atender y va preguntando por el más cercano, y los va descartando hasta que encuentre uno que tenga una demanda inferior a la capacidad que tiene disponible. A ese lo va a atender y se devuelve. Perfecto. Y si no hay ninguno, vuelve nomás al depósito. Vuelve al depósito, claro. Ya, sí, y lo segundo sería que, ¿qué pasa si aquí también fuera 10? Quizás usted lo mencionó, pero ¿cómo partiría yo? ¿Al azar o veo las posibilidades? Normalmente elige siempre por convención, elige el de menor índice. En este caso, si tú lo ves de la A, B y C, el de menor índice es el B. Menor índice, no menor capacidad. Menor índice. Ah, ya, perfecto, ya, por notación no. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Y es por convención, porque acuérdate que estas heurísticas uno no las hace a mano, quedan programadas. Entonces, Ya. cuando hay empate, siempre escoge, cuando hay empate quiere decir, suponte que tenéis 10 con el mismo valor, ¿ah? 10 que son el más cercano, todos tienen el mismo valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la heurística? Escoge siempre el de menor índice, porque tú no los programas tampoco con A, B, C, sino que los programas 1, 2, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, etc.
Entonces, en este caso sería el de menor índice, el de menor valor del índice sería el B, que es top. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. Ya, eso era por mi parte, ahora quedé clarísimo. Ya. ¿Alguien más? A mí me surgió una duda de la clase anterior, cuando mencionaba los caminos potenciales que podía en los modelos CBR P1 y P2, la diferencia de camino potencial y ruta. ¿El potencial no existía y usted lo definía? ¿O el potencial es el Ah, camino ya que sé. puede tomar? No, mira, eso es así. Imagínate que tú no tienes todavía una solución para tu problema, no tienes las rutas. ¿Ah? No has ¿Ya? corrido el software, nada, no tienes los datos, ¿correcto? Los datos originales. ¿Ah? Voy a compartir para explicarlo mejor, ¿ok? Voy a compartir aquí, déjame buscar la misma que nos puede servir. Sí, esta de acá. Ya. Y voy a ir más atrás. Aquí. Ya, ¿estás viendo? Sí. ¿Sí? Ya, estos son los datos originales. Ups. Ahí. ¿Sí? Estos son los datos originales. ¿Ah? Entonces, ¿qué son caminos potenciales? Acuérdate que los caminos, cuando la pregunta es si necesita de caminos potenciales, que son los auxiliares, ¿verdad? Es cuando tú no has resuelto el problema de ruteo todavía. Y estás en esta etapa. Estás en esta etapa. Entonces, la pregunta, ¿necesitará el chofer potencialmente de caminos auxiliares? Sí, pues. Porque como tú no lo has Y resuelto, así, porque no, tú no no, sabemos la ruta. claro, como tú no lo has resuelto, no tienes la ruta, tú no tienes cómo asegurar que AE, AD o CE estarán en la ruta, pero sí potencialmente podrían estar. Y esos son caminos auxiliares. ¿Se Y entiende? los valores, los costos, sí, y los costos asociados a ese camino se definen de manera aleatoria, usted los va a dar. No entendí. No, pues los costos son estos. Este es un camino auxiliar. Mira, entre A y E, tú tienes un camino auxiliar, que está en azul ahí. ¿Por qué un camino auxiliar? Porque A y E no existe ninguna conexión directa, pero yo tengo que llegar de A a E y o de E a A. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un camino. Y eso se le llama camino auxiliar, que es a través de B de bueno. Es A, B, E. ¿Se entendió? Más o menos no aparece. ¿Aló? ¿Se Profe, cortó? está muteado, no, está muteado. Entendí. Ah, Ahora ya. el valor 30 es porque en realidad el auxiliar define la ruta ABBE, pero usted la considera AE porque el punto medio es B, y por eso es 30. Sí, claro, claro. Y ahí, y entonces para llegar a E, necesariamente la capacidad va a ser 1200. Sobre 1200 para poder llegar a E, pues tiene que pasar por B antes. No necesariamente. No Ah, ya. necesariamente. Son dos Solo cosas costo. distintas. Son dos cosas Oh, distintas. Son dos cosas distintas. Tú necesitas un grafo completo. Un grafo completo es cuando todos los nodos del grafo están conectados entre sí. Unos están conectados porque están conectados originalmente, como el AB que tiene valor 15, como el AC que tiene valor 10. Pero también hay otros que están conectados a través de caminos auxiliares, como es el caso del AE. No hay una conexión directa originalmente, mira, no hay una conexión directa, pero tú la necesitas para resolver el problema. Entonces, ¿cómo haces para llegar de A a E? Buscas el camino que se llama más corto. Entonces, de todos los caminos posibles, el más corto ahí es ir a través de B, que es A, B, E. Y ahí la suma de las aristas es 15 más 15, da 30. Y lo mismo se encuentra para AD y para CE. Pero esa es una etapa, en los caminos más cortos. Después viene el ruteo. Después viene el ruteo. Una vez que tú tienes estos datos, el ruteo viene, ya me paro en A y comienzo a ver cuál es el más cercano, en este caso el C, y así voy. ¿Eh?
pero no puedes tú concluir de que yo necesito mínimo de una capacidad de 1200 en el camión para llegar a E porque el camino auxiliar, ¿verdad?, pasa por B. No, porque yo podría visitarlo en otra ruta B, no necesariamente en la ruta de ir de B a E. Ok. ¿Ok? Profe. Ya pues. Estamos entonces. Voy a dejar grabado esto y espero subirlo hasta mañana. ¿Eh? Profe, yo prueba tenía una oral- duda. Sí, dime. ¿Le puedo compartir un poco? Sí, déjame salir de aquí, por favor. Ya. Antes Ya. que la prueba dura 1 hora y media o la va a extender más. Mira, no he definido todavía el tiempo, no, lo único que tengo en mi cabeza es que va a ser muy similar a la anterior, muy similar, o Ya. sea, 2 partes, ¿verdad? Muy similar, pero Ya, no he perfecto. definido tiempos todavía, ni preguntas, ni número de preguntas, no, nada de eso todavía. Ya, ¿quién está preguntando, por favor? Catherine. Catherine, porque yo no estoy viendo aquí Catherine. Ya, Catherine, ¿Sí cuéntame. se ve? Sí, se ve. Ya. Este programa, o sea, este problema es de LBRP. Ya, Ya. Mi duda más que nada es con un poco la capacidad que tienen los depósitos. ya. Por Es de ejemplo, 10 originalmente. sí, 10 es de cada uno. 10 Cada ambas. uno. Ya, aquí nosotros vimos, por ejemplo, la capacidad por No, cada uno de los ahí no hay depósitos, capacidad. Ahí no hay capacidad. Ahí el estás costo, calculando distancia, costos. claro. Y el menor, en este caso, es 35, que sería A0. ¿Sí? Ya, vamos hacia acá. Ya, cuidado, no te vayas, porque ahí vuelve atrás porque así te voy a poder comentar algo. Ya. Vuelve a la primera, a la fase 1. Ahí. Fase uno. Ya, aquí recuerda que en este problema da justamente la casualidad que tienes que elegir 2. Entonces estás frito ahí, porque los únicos disponibles son A0 y B0 y tienes que elegirlo. Pero yo mostré esto por si tú tendrías que elegir, por ejemplo, 1 entre 3 o 2 entre 3, elegirías los 2 de menores costos de los 3. O si tienes que elegir 1 entre 2, etcétera, elige siempre los de menores costos, vas siempre eligiendo el de menor costo, en esta fase. Claro, sí. En esta fase entonces elegimos el A0. Sí. Ya. No, Acá usted lo colocó. en esa fase tienes que elegir el A0 y el B0. ¿Por qué? Porque son 2 los que tienen. En el problema original tienes que elegir 2. En el problema Ya. original tienes que elegir 2 depósitos. No sé si Ya. tienes por ahí la pregunta, pero tienes que elegir los 2. Está aquí. Ahí, mira, exactamente 2 depósitos. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Entonces tienes que elegir A0 y B0. Yo mostré esa fase, de nuevo lo vuelvo a explicar, porque imagínate que tuvieras 3 alternativas de depósito. ¿Cómo eliges 2? Las menores. Las Las menores, menores, justamente. Si tuviera un A0, un B0 y un C0, tienes que hacer lo mismo que se está mostrando aquí, lo mismo, ¿ah? Y elige al final, ve los totales y elige, entre A0, B0 y C0, estos 2 son los de menores costos. Listo. Ya. Comprendo, profe. Ya. Pero, ya, entonces acá, y aquí tenemos la fase de misma información. asignación. Ahí Sí, es la asignar misma clientes e información. instalaciones. Sí, es la misma información que está arriba, pero en otra tablita. Claro, aquí tú tienes que ir eligiendo los clientes, asignando los clientes a las instalaciones. Claro, verificando 2 cosas, el más cercano y la capacidad disponible. Ya. Es que esa es la duda que tenía con la capacidad. Ya, entonces Claro. en esta tabla nosotros tenemos que mirar la capacidad para armarla. Ya. Claro, porque en esta fase 2 tienes que asignar los clientes solo si la instalación tiene capacidad para atenderlo. Claro. Pero si no tiene capacidad no podemos armar esta tabla. No, esta tabla la tienes que usar, porque en esta tabla es donde tú vas diciendo, mira, por ejemplo, dice, Sí, no tiene. A1, ¿de dónde está más cercano? ¿De la bodega A0 o de B0?
está más cercano de la bodega B0, ¿cierto? Porque es 10. Entonces, ¿qué Sí. haces? Verifica, A1, ¿cuál es la demanda de A1? Ah, dice, no sé cuál es la demanda, muestra ahí la demanda. La demanda de A1 es 2, ¿cierto? Ya, es Sí. 2. Vuélvete a la fase 2. La demanda de A1 es 2. La voy a asignar a B0. ¿Cuál es la capacidad de B0? Ah, es 10. Ah, ok, 10. perfecto. Entonces tengo capacidad. Vas a la otra, A2. ¿De cuál está más cercano? Ah, está más cercano de A0. Ya, veamos la capacidad. A2, ¿cuánto tiene de demanda? Tiene de demanda 5, ¿cierto? Ya, vuelve a la misma fase 2. Y capacidad 10, el A0. 5 y A0, perdón, A2 tiene demanda 5. ¿Y cuál es la capacidad de A0? 10. Ah, entonces tengo capacidad, la asigno. ¿Te das cuenta? Entonces A2 queda asignado a 0. A3, ¿cuánto tiene de demanda? Chuta, está más cercano de A0. Veamos, porque A0 ya tiene 5 de capacidad nada más. A3 tiene 3, por lo tanto, tiene capacidad para aceptarlo. Sí. Por lo tanto, queda asignado A1 a B0 y A2 y A3 a A0. 0. Ya, profe. Y Gracias. después viene la etapa de ruteo. Ya. Este sería un poco lo que... Una cosa es asignar y luego está el ruteo de... Claro, primero tú asignas, después ruteas. Y si asigno, no puedo ir a otro cliente porque me pertenece a mí solamente. Algo así. Así es, pues. Tú solo ruteas los clientes asignados al depósito. Ya, entonces primero selecciono clientes con capacidad y luego ruteo según costo. Sí, y capacidad del vehículo. Y capacidad del vehículo. Ya, capacidad de establecimiento, costo y capacidad del vehículo. Ya. Claro. Claro, porque después que tú asignas los clientes al depósito, ya sabes qué cliente Debes visitar. debe visitar y por lo tanto lo que tienes que hacer ahí es la ruta, pues la fase 3, rutear. Ahí viene el problema de ruteo. Y en ese problema de ruteo usted aplica la heurística que ya conocen. La ruta B0 es de 0 a 1 a 0. De 0 a 1, claro, que tenía solo un cliente. Sí. Ya. Ok. Profe, gracias. Vamos. Gracias. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, Chao. cuídense, que les vaya bien. Gracias, Chao. profe, que le vaya bien. Gracias. Chao. Ustedes también, cuídense. Chao, chao.